Hola amigos, en este video voy a referirme a las trampas para antenas o antenna traps en inglés. Esto porque he recibido varios comentarios que muestran que en realidad este concepto, a pesar de su importancia, no está completamente comprendido por muchos colegas. Claro, esto uno lo nota porque si uno ve en el comercio va a encontrar, por ejemplo, esta antena. Se trata de una antena 8040 dual band, ¿cierto? Y si uno ve esta antena con un poquito más de detalle, lo que ve es un dipolo, cable, un centro de antena, unos aisladores. ¿Y qué es lo que en principio uno ve acá? Son dos bobinas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué voy a pagar tanto por esto si yo lo puedo hacer? Yo puedo construir estas bobinas. Bueno, ahí está el origen del problema, porque en realidad estas no son simples bobinas. Tienen acá un capacitor y por lo tanto son en realidad trampas. Veamos esto con un poquito más de detalle. Yo hace varios años ya hice un artículo en mi página web midiendo trampas para antenas. Mucha de esta información está en el handbook de la ARRL. De tal manera que esta es toda información conocida, pero revisémosla. Si yo pongo acá una bobina y en paralelo pongo un condensador o un capacitor, lo que tengo ahora es lo que se llama una trampa o un circuito resonante en paralelo. Alternativamente yo podría tener la bobina y a continuación un condensador o capacitor y ahí tendría un circuito resonante en serie. Resonante en el sentido de que algo pasa en cierta frecuencia, dependiendo de la inductancia de la bobina y de la capacitancia de los condensadores. Bueno, el circuito de una bobina y un condensador en paralelo se representa de esta manera, y en el caso de que estuvieran en serie sería de esta manera, del esquema eléctrico. Pero lo que nos interesa a nosotros es este de acá, el de la izquierda. Un circuito resonante en paralelo. Cuando yo tengo este circuito resonante en paralelo, hay una cierta frecuencia para la cual, dadas las características de la bobina y del condensador, hay una impedancia infinitamente alta. Entonces, esto es lo que se llama una trampa, y esto que implica que en cierta frecuencia la antena va a ser cortada eléctricamente, va a ser separada. Como la resistencia es tan alta, separa, ¿no es cierto? No hay continuidad en cierta frecuencia. Bueno, en el caso de un circuito resonante en serie, esto no es tan interesante, ¿no? Hay un momento en el cual la resistencia es cero. Pero ya les digo, esto no nos interesa para el caso de las antenas. Entonces, en el caso de las trampas para antenas, decimos que en la frecuencia de resonancia la impedancia o la resistencia es infinitamente alta. Si yo tengo un circuito en que en una cierta frecuencia la impedancia es infinitamente alta, eso quiere decir que no hay continuidad, ¿no es cierto? Si la resistencia es muy alta, no hay continuidad. Por lo tanto, hay un corte, una aislación entre dos partes del circuito. En este caso hay una separación eléctrica entre dos partes de la antena. Entonces lo que ocurre es que la trampa, en la frecuencia de resonancia, la trampa va a cortar eléctricamente la antena en dos partes, no habrá continuidad. Entonces la trampa lo que hace es impedir el paso de la corriente entre dos segmentos de la antena. Da las características de la trampa, ¿cierto? Entonces la trampa actúa como un aislador que corta el paso de la corriente. Y en frecuencias fuera de la resonancia la impedancia es baja. Lo que interesa es lo que ocurre entonces
en la frecuencia de resonancia. Por ejemplo, supongamos que tenemos un dipolo de media onda para 40 metros. Cada brazo que mida aproximadamente 10 metros, por ejemplo, simplificando. Vamos a tener una antena que no va a resonar en los 20 metros. Supongamos ahora que tenemos dos trampas, cada una que resuena en 20 metros. Por ejemplo, en la frecuencia 14.200, uno puede construir estas trampas para que resuenen en cierta frecuencia, dada la característica de la bobina y del capacitor. Si nosotros ponemos o intercalamos cada una de estas trampas en el brazo de cada dipolo, lo que vamos a obtener es lo siguiente: que si la antena va a recibir radiofrecuencia en 14.200, en 20 metros, dado que ahora tiene unas trampas, lo que vamos a tener en 14.200 es que se va a producir un corte eléctrico y la antena ya no va a trabajar completa. Ya no va a trabajar los 10 metros de cada brazo, sino que va a trabajar solamente la mitad, o en este caso lo que corresponda a la banda de los 20 metros. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la trampa está actuando como un aislador. Muy bien. Entonces, lo que va a hacer la trampa es crear un dipolo de 20 metros donde existe un dipolo de 40. Si tengo un dipolo de 40 y yo pongo dos trampas, una en cada brazo, trampas para 14.200, cuando yo quiera escuchar en 14.200, justo en esa frecuencia, las trampas van a hacer como que no existe el resto de los brazos del dipolo y va a trabajar solamente hasta los 14.200, digamos hasta los 20 metros. Por eso es que entonces yo puedo tener en un dipolo una antena dual band, por la existencia de estas dos trampas. Y claro, si la antena ahora recibe radiofrecuencia en 7100, en 40 metros, la trampa va a tener una resistencia muy baja en esa frecuencia y va a trabajar 40 metros sin ningún problema. Este es el trabajo que hace una trampa. Ahora, en el comercio uno encuentra trampas de este tipo. Uno puede ir a comprarlas, pero son bastante caras. También estas trampas. O uno podría construir una trampa de este estilo. ¿Cuál es el gran problema? La bobina no hay ningún problema. El gran problema es el capacitor, que tiene que ser un capacitor que resista un altísimo voltaje. En este caso, por ejemplo, venden en eBay estos capacitores que son para 15 kilovolts y permiten trabajar potencias razonables en dipolos. De tal manera que no es tan simple. No es tan simple decir voy a construir una trampa. El gran problema es el capacitor. Una solución que han propuesto algunos radioaficionados es construir trampas con coaxial. ¿Sí? De esta manera, yo compré en algún momento una de estas antenas con este tipo de trampas y la revisé y efectivamente estaba de esa manera construida. En internet ustedes van a encontrar un software que permite calcular, construir estas trampas, pero se dice que son bastante que tienen bastante pérdida y que no son muy recomendables. ¿Cuál es la trampa que se usa hoy en día mayoritariamente en el comercio? Es la trampa tipo Mosley. Mosley inventó las trampas que nosotros vemos en los dipolos rígidos, en las antenas Yagi multibanda. Aquí tengo una foto de Carl Mosley. Falleció el año 86. ¿Y qué tenemos dentro de una trampa de este tipo? Metal Cased Trap, o sea, una trampa encapsulada en metal. Lo que tenemos aquí es dos segmentos de tubo. La antena está cortada aquí. Lo que tenemos es un aislador
plástico, y tenemos la bobina, de tal manera que lo que está dando continuidad entre este segmento del tubo y este otro segmento es esta bobina. Ya digo, este tubo está aislado de este tubo. Me falta el capacitor. ¿Dónde está el capacitor? Bueno, el capacitor es justamente este tubo exterior. Este tubo exterior que está haciendo contacto acá con este segmento del tubo, ¿cierto? Pero está actuando, ya digo, como un capacitor. No está haciendo contacto en este segmento, solamente acá. Por lo tanto, tenemos un capacitor. Esta es una trampa Higgins, ¿no? Bueno, aquí hay más diagramas de las trampas Moseley. En este caso se puede ver que uno puede poner dos trampas en el mismo encapsulado, o puede poner solo una. Aquí está desarmada, aquí está la trampa para 15 metros, aquí está la trampa para 10 metros. Están encapsuladas. Ese es el tubo que hace de capacitor. Se dice que operan con un alto voltaje y que si hay mucha humedad, entonces puede haber propensión a hacer un arco y autodestruirse. Efectivamente hay algunas fotografías circulando en internet en las cuales estas trampas están derretidas en los segmentos plásticos. Pero es un caso, digamos, que se trabaje con mucha potencia y que se den ciertas condiciones. También hay que decir que las bobinas cambian su valor con la temperatura y por supuesto los capacitores. De tal manera que eso también hace que el ambiente haga variar la frecuencia de resonancia y que haya que estar retocando estas antenas con trampas cuando se trabaja con demasiada potencia y las antenas no están diseñadas para esa potencia o se está trabajando muy al límite. También se dice que hay un problema con los Q. Idealmente las bobinas tienen que tener un alto Q, pero cuando el Q es alto vamos a tener un ancho de banda bastante estrecho para las antenas. Entonces aquí hay un trade-off, ¿no? Y finalmente se dice que las trampas tienen pérdidas importantes. Esto también es discutible. Hay trampas que tienen más pérdidas y trampas que funcionan mejor. Muy bien, amigos, eso es un breve resumen de qué son las trampas para antenas. No confundir con bobinas. Una trampa es la unión de una bobina y un capacitor. ¿Ok? Así que eso hay que tenerlo muy presente. Saludos desde la ciudad de La Serena, XQ2 Charlie Golf.